Se viene hablando mucho de la película Obsession, así que vengo acá a tratar de dilucidar a ver si tiene algún tipo de sentido o no. Para quienes no la vieron, Obsession es una película sobre un chico bastante introvertido, por decir algo, y de poco vigor, digamos, que pide un deseo para que la chica que le gusta se enamore de él. Pero ese deseo se va desenvolviendo de un modo que escapa a su control cada vez más y más. Ahora, dicho eso, viene una reseña crítica con spoilers, así que si todavía la quieren ver, hagan eso antes de escuchar lo que sigue. Bueno, ante todo, la película está muy bien y vale la pena darle una mirada si gustan de algo entretenido sin demasiado que elaborar. Y no porque no tenga nada para elaborar, porque de hecho tiene bastante tela para cortar, sino porque quizás lo que puede tener de trasfondo quede diluido, achatado, mal aprovechado, permitiendo pasar de largo de todo lo que puede ser realmente interesante en la película. Y en ese sentido, fuera de entretenimiento superficial, que no está mal, tal vez pueda quedar a mitad de camino, como si no supiera cerrar la idea con algo de audacia o con algo realmente memorable, o al menos con algo modesto, sencillo, pero coherente. Pero me estoy adelantando. Antes de empezar a pegarle, porque le voy a pegar bastante, hay que reconocer que Obsession tiene varias cosas bien logradas. La principal es Nikki, la actriz que hace de Nikki, que sostiene gran parte de la película sobre sus pequeños hombros, no solamente porque interpreta muy bien el papel, sino porque logra una combinación muy efectiva entre fragilidad, dulzura, vulnerabilidad y algo profundamente perturbador e inquietante. Nunca termina de quedar claro si inspira ternura, preocupación, rechazo, y esa ambigüedad es probablemente el mayor acierto de toda la película, pero creo que es carisma puro de la actriz. Bien aprovechada, pero es neto carisma. Es un montón de carisma que tiene y del que se vale muy bien la película. Es probablemente, diría que es el mayor acierto de toda la película por mucho. Sin ella no se sostiene, no sería lo mismo, ni siquiera sería mirable. También, acompañando, están bien las actuaciones en general. El protagonista, más que la actuación, está bien confeccionado. Es decir, es una persona bastante desagradable. Está hecho para dar una primera impronta que genera un grado de empatía por parte de la audiencia, que es necesario como para que la película pueda seguir adelante. Si no, uno no seguiría viendo qué le pasa. Está planteado de manera lo suficientemente humana como para que uno entienda de dónde vienen sus errores. Y la película maneja muy bien el clima. Esto lo voy a volver a decir seguramente, pero sabe generar imágenes perturbadoras, sabe generar incomodidad, sabe hacer que el espectador quiera ver cómo sigue empeorando la situación y creo que logra mantener el interés en general durante casi todo el recorrido. Al menos si uno no le está viendo los hilos que sostienen la película desde el vamos. O sea, a mí me costó, yo ya le vi de entrada cómo era la cuestión y es como que me costó, así que no cuenta mi mirada en ese sentido. Creo que realmente conduce muy bien, pero realmente creo que esos son los puntos más fuertes que tiene. Y no hay que dejar de reconocer que la premisa es muy buena. Punto. Es muy buena la premisa. Ahora sí, más allá de todo lo que tiene de positivo, en una de esas el problema, al menos que le puedo ver, es más troncal, más de núcleo, no tanto de la superficie. Y quizás estamos ante una tendencia de cineastas que no saben qué hacer con lo que podrían contar, excepto quedarse en el chiste, en el cuac. Pero en serio, en el cuac, a modo de que suenan redoblantes para que quede bien claro que es un chiste, porque la cosa es obvia sin falta, no puede ser de otra manera, parece. Y pareciera que ni siquiera se comprometen con interpelar verdaderamente a la audiencia y dejar algo más que historias que terminan en "y se murieron todos" o algo similar, en una incapacidad para cerrar los arcos que abrieron y en lugar de darles un desenlace a las cosas simplemente las anulan o las dejan abiertas, demasiado abiertas, y entonces todo el recorrido termina valiendo lo mismo que nada. Y ojo, no es lo mismo provocar que tratar de molestar de modo pueril y justamente quedar en ese cuac, como que, mirá, le metí el dedo en la llaga a la audiencia. No, pero bueno, no es lo mismo. Provocar es una cosa, molestar a modo infantil es otra. En breve regreso a eso. Pero en fin, estamos ante películas que están marcando una tendencia, que están en boca de todos, al menos de todos en cuanto al público que mira películas, y es bastante claro el autobombo publicitario, en plan de sobrevalorar algo
como para generar conmoción y agitar al público para que se mueva en tropel a ver las películas. Como estrategia publicitaria está más que bien, la finalidad que tienen también, y con eso no pienso meterme porque me parece positivo, desde el vamos. Acá estoy para separar un poco las aguas y dejar una nota que es ojo con lo que se desea. Muy pertinente, justamente hablando de la película en cuestión. Porque si se quiere más cine y menos streaming, más producciones que realmente valgan la pena ir a ver, y no solamente esta especie de realidad virtual Marvel de la que se venía teniendo costumbre, donde el dinero no fluía hacia otro tipo de propuestas más que a grandes producciones de franquicias. Si no se quiere ese tipo de cosas, hay que tener cuidado. Porque ahora lo que está pasando sirve como puntapié para llevar gente a las salas a ver otro tipo de producciones. Sin duda sirve, pero también se está poniendo en un pedestal películas mediocres que después van a ser referencia para próximas realizaciones y se están poniendo como las grandes películas de terror, como en el ranking de grandes películas por algún tipo de razón que tiene que ver con recaudación, y eso no la hace gran película ni nada por el estilo. Guarda con eso, porque puede cansar mucho más rápido que los superhéroes. Y puede dejar un reguero de películas que imiten este efecto, este formato, esta fórmula, que valgan menos todavía y que hagan mucho daño justamente al cine. Pero vamos desde el comienzo. Obsession es una película entretenida, bien planteada, con pocos elementos, pero que permite verla si uno tiene interés en algo que no va a ir a ninguna parte. Y esto no lo digo peyorativamente, tampoco está mal eso. Queda en cada quien elegir entre una película o un partido de fútbol dominguero que se repite cada semana sin guión alguno. Y me parece que está bien que haya películas que son para pasar el rato y nada más. Estaría buenísima esa cuestión de ir al cine a ver algo que no tiene ningún tipo de relevancia, pero se pasa por el cine como para entretenerse un rato y ya está. Está muy bien que eso exista. Y no es que quiera hacer una cruzada contra el cine pochoclero, a mí me encanta. Ni caer en esa postura del pseudo intelectual vacío que desprecia cualquier cosa que no sea pseudo arte. Como el caso reciente de Luca Guadagnino, o como sea que se pronuncie el nombre del director ese, que apareció tirando abajo Top Gun Maverick, que lo tomo de ejemplo al tipo en este caso, porque sirve para ilustrar esa actitud de atacar a algo simplemente porque no encaja dentro de la propia concepción de lo que debería ser el cine. Este tipo argumenta que Top Gun Maverick no trae nada nuevo, cuando justamente su propia obra, más allá de la superficie estética y la pretensión de profundidad, trabaja ideas bastante básicas y nada más, y se queda siempre en la reiteración de lo mismo. Entonces, aparece una contradicción interesante. Exigirle a una película popular una innovación absoluta, mientras se permite a sí mismo explorar territorios conocidos, irrelevantes o incluso impertinentes, siempre que estén presentados con determinado envoltorio. Hacer ese tipo de crítica hipócrita no ofrece alternativas mejores, no vale nada. Una película puede tener otros objetivos y así todo estar muy bien hecha y cumplir su cometido. Pero también, si uno es honesto, si al final la cosa queda en absolutamente nada, si la experiencia no deja nada más que el consumo momentáneo, entonces un reality show cumple también con el mismo cometido. Porque si vas a hacer cine, si vas a tener control de la narrativa que vas a compartir con una audiencia, si vas a jugar en un área que activa las mismas zonas del cerebro en que trabajan los sueños, algo que va a quedar como una experiencia paralela en el público, lo vas a hacer germinar, algo que va a convivir en la memoria de quienes lo vieron y que encima podés jugar con terror, hace algo que realmente vuele la cabeza, o al menos hace algo simple y prolijo, pero coherente, que aproveche realmente lo que estás barajando. En ese sentido, a pesar de sus propias carencias y del entretenimiento que ofrece, brinda una perspectiva por fuera de la película misma. Lo primero que pensé mientras la miraba fue: esto no es terror, esto que estoy viendo es comedia negra. Y sinceramente no se siente como terror, a menos que uno, o sea, uno como espectador, sea uno de esos tipos que construyeron una fachada de sí mismos para venderle a alguien más una versión idealizada que después son incapaces de sostener. La película solo puede atemorizar a ese, al pollerudo que con tal de sentirse validado, de que alguien lo adore, ha intentado convencer a otra persona de algo que ni siquiera puede cumplir ni podría cumplir, de unos zapatos que no puede llenar.
al tipo que busca alguna incauta con la que después se siente en deuda por haberle vendido humo, y que por eso termina atrapado en su propia mentira, sometiéndose a los caprichos de alguien que en realidad siempre estuvo un paso adelante, la verdadera mastermind detrás del engaño, que no fue embaucada, que no fue engrupida, sino que encontró la forma de convertirlo a él en un prisionero. El que vive así seguramente va a mirar la película y va a transpirar un poco. Se va a sentir expuesto, va a sufrir, va a sufrir. Pero si no, fuera de eso, realmente es chistosa. Y la película traza muy bien ese eje del pollerudo vendehumo que está viviendo una farsa, temiendo el día en que será descubierto. Y creo que en ese sentido, muchos espectadores deben sentirse bastante nerviosos al verla. Más de uno se va a sentir así expuesto justamente ahí. Y más de una también, pero desde otro lugar, mirando la película a carcajadas, pensando para adentro suyo, jajaja, yo soy así de tóxica y manipulativa, pero que se joda el otro por querer hacerme creer que me ama cuando en realidad todo es por calentura. Es una película pensada para generar risas nerviosas, porque toca un punto que puede incomodar bastante. La diferencia entre la imagen que alguien intenta vender de sí mismo y lo que realmente hay detrás o hay debajo. La película muestra o presenta al flaco, al protagonista, como si fuese alguien sensible, quizás hasta frágil, y en realidad también lo presenta como un egocéntrico carente de sensibilidad profunda, y eso depende del espectador verlo o no. A mí me gusta mucho ese efecto en escala donde si alguien miente termina atrapado en sus propias mentiras, y si el espectador mismo se miente, si mira sin verdadera sensibilidad la película, sin verdadera atención, va a comprarse que el flaco es un buen pibe. Si estás en la misma, la película te va a provocar algo más cercano al terror que si miras todo eso completamente desde otra postura, sin dejar pasar una. Por eso, como decía, la verdad es que no puede dar miedo, no puede asustar, excepto quizás solamente a aquellos que se reconocen demasiado en alguien igual de crápula y creepy que el personaje principal. Un tipo completamente sumergido en sí mismo, cobarde, controlador y al mismo tiempo esclavo de aquello que cree controlar. Pero esa a la vez es una de las deficiencias quizás fundamentales que tiene la película. O en realidad es uno de los grandes aciertos porque quizás conoce al público tan bien y apunta tanto a ese tipo de persona que lo hace perfecto. Pero fuera de esa estrategia como para difundir la película dentro de un público que es igual de maltrecho que el personaje principal, tiene como deficiencia presentar un personaje que no genera ninguna empatía real. Excepto quizás para quien justamente encuentra demasiado o algo de sí mismo en el protagonista y por eso lo respalda o lo banca. Simplemente por estar en el mismo equipo, del mismo bando. Porque el protagonista en realidad es una persona horrible. Y el tipo tiene noción de cómo hacer algo con bondad, sabe qué es lo que sería correcto hacer, entiende cómo debería actuar alguien considerado verdaderamente con los demás, pero no lo hace, no lo aplica hasta después de mandarse todas las metidas de pata que quiere mandarse primero. Si fuese tonto y no supiera cómo resolver las cosas, si no se le ocurriera cómo hacerlo, no se le podría reprochar tanto como sí se le puede reprochar sabiéndolo, pero dejando de lado el actuar acorde porque le faltan cojones. Así que insisto, esto es una comedia, y si no, es terror para pollerudos sin cojones. Es un hipócrita completo. Se da el lujo de seguir con su vida sin buscar una solución al asunto hasta que la situación lo toca demasiado de cerca, se le va demasiado de las manos. Pero mientras tanto, hasta que eso sucede, mientras solamente significara que el alma de alguien estuviese ahí atrapada por su culpa y no pasa nada, es como decir, está todo bien, no era un problema real para él. El tipo podía seguir adelante sin historia, como si nada estuviese ocurriendo. Es como que, qué macana que la piba estaba pirada, ¿no? Si no, estaba todo bien. Y ahí es donde se nota quizás un poquito el trasfondo feminista, no digo feminista, ¿no? Sino feminista de la película. Ya que en definitiva, ella es un alma abusada por el tipo. Igual es genial porque no se esmera en subrayar feminismo, machismo ni nada por el estilo. Y te permite mirar la película sin entrar en esa cosa de moralina con ideologías pedorras sin sustancia. De hecho, de ahí se desprende quizás algo, y es que es un tema, a ver, que todos los personajes son una basura completa,
que no tienen códigos, que no tienen ningún tipo de respeto, ningún tipo de lealtad o integridad, y que no hay nada realmente bueno ni rescatable en ninguno de ellos, excepto quizás en Nikki, de quien en realidad no sabemos prácticamente nada, y por eso sería rescatable, pero realmente no tenemos ni la menor idea de ella. La película solamente nos dice que le decían Freaky Nikki, así como que, bueno, estaba re loca, supongo, por el apodo que tiene, y con eso parece pretender que entendamos eso, justamente, que la flaca está en realidad completamente loca en algún punto subyacente de ella. Pero no lo presentan, no lo muestran, no nos introducen a esa noción, simplemente nos lo dicen. En Obsession nunca se construye una escena que realmente demuestre el peligro que representa estar con Nikki enamorada antes de que ella caiga en el hechizo. Y una obra no debería pedirte a vos como espectador que aceptes una cualidad porque un personaje la anuncia, sino que deberían hacerte experimentarla. Es como lo mismo que pasa en El Eternauta, me acuerdo del Eternauta cuando dicen el personaje de Darín es un tipo de palabra, pero lo dicen sin mostrarlo. Sin crear una escena para mostrar que el tipo tiene tanta palabra que no puede ni mentir en el truco de tan sincero que es, por poner un ejemplo. Te lo dicen y ya. Espectador tenés que aceptarlo y punto. Una obra no tiene que hacer eso. Como espectadores no tenemos que creerle a los personajes y ya. Porque de hecho, los personajes mismos nos pueden estar mintiendo, nos pueden estar conduciendo para el lado equivocado. Necesitamos verlos por nuestra cuenta y necesitamos verlos enfrentándose a una situación donde sus características tengan peso directo. Tiene que haber al menos una escena donde esa virtud o defecto de un personaje exista. No solamente una etiqueta puesta encima del personaje estampada por el diálogo. Sobre todo si hablamos de un personaje central. Si fuese algo lateral, vaya y pase, que se anuncie así, bueno, no había otra manera de meterlo en el guión. A veces no hay tiempo para tanto desarrollo, pero siendo un personaje que es motor de todo, eso no puede estar ausente ni a medias tintas. No hay manera de que eso sea aceptable. Pero disgrego, acá el asunto es que no nos muestran nada de ella. Nada que sea determinante o que realmente sea sugerente en cuanto a cómo es de fondo. Y la película se basa entonces en una premisa que depende de no saber qué es amar. Acá quizás me voy a poner un poco puntilloso, ¿no? Pero cuando el pibe pide el deseo, pide que ella lo ame a él por sobre todo el resto del mundo. Y el deseo debería salir mal en la premisa por lo que él propone. El problema es que sale mal desde la ignorancia, porque en ningún momento hay algo siquiera parecido al amor. Insisto, es que me voy a poner puntilloso, pero una cosa es que el deseo del tipo tenga un defecto por parte de él, de su pedido, y otra cosa es que el defecto esté en el poder que le concede ese deseo. O sea, una cosa es que el pibe no sepa lo que es amor y se enfrente a ello por consecuencia de su pedido, y otra cosa es que el poder mágico sea tan torpe que no sabe distinguir amor de obsesión y que le otorgue una por la otra. Yo sé que eso se le va a pasar por alto a más de medio mundo y se le puede perdonar a la película, pero para mí es el primer signo de inconsistencia que desencadena todas las demás. No saber de qué se está hablando. E insisto, no es que dice falls in love ni nada, sino loves me. O sea, no dice que se enamora ni ninguna cosa torcida o derivada del amor, sino que habla de love, de amor directamente. Y si lo que me querían plantear era, no, pero pará, esta Nikki es re friki, pará que está re loquita, La idea de amor que ella tiene es tan tóxica y retorcida que funciona así que no vas a querer que ella te ame porque está re trastornada. Entonces, como decía recién, tenían que haber presentado antes lo torcido o desquiciada que estaba esta chica con respecto a su manera de amar. Había que construir esa percepción del amor de parte de ella, mostrar de dónde viene, cómo piensa, qué entiende ella por querer a alguien, o al menos ver rasgos perturbadores, obsesivos o impulsivos en ella. Porque si no, funciona solamente por las ganas, y eso para mí es pésima escritura, pésimo modo de relatar, que se sostiene en que el espectador no esté mirando realmente o no sepa de qué está hablando la película y que asuma cosas que no están. Y de hecho, hay que dejar de lado cosas que sí están, porque si uno mira realmente, hay indicios. En algún momento, ella le cuenta al flaco, a este Ver, que está escribiendo una historia de amor. Y cuando el pibe confunde eso con romance, diciendo como algo así como, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Como romance, amor, lo mismo, ¿no?
ella lo mira con cara como, mejor ni te explico, como a modo de ni se gasta, como si no logra diferenciar eso, ¿para qué? Entonces ahí la película sí dice algo, y dice que la chica sabe diferenciar alguna cosa que otra, que no está tan trastornada en realidad. Por eso insisto en que no tiene sentido o no tiene gracia una película cuando es el genio que concede los deseos el que falsea los deseos. Pierde la gracia de que el propio deseo no esté bien elaborado. O sea, si vos decís quiero paz mundial y te conceden el deseo aniquilando a toda la población de la Tierra, entonces el deseo te lo cumplieron y el problema es que vos no sabías las consecuencias de algo que pediste tan a la ligera. Ahora, si vos decís quisiera que el mundo y toda la gente en él vivan sin guerras, entonces que te maten a toda la población significa que el genio que te concede el deseo es medio pelotudo. Y el guión, ni hablar. Es un porque sí. Porque sí. Chao. Nada, listo. Da igual. Y eso que estoy aceptando que hay un objeto que concede deseos, No tengo problema en dejarme llevar por la fantasía. Pero es porque sí. Ya es una exageración. Se pasa. Se pasa de rosca. Eso es abuso directamente del espectador. Y como suelo decir cuando pasa esto, ¿no? Es como que dame algo, película. No me hagas guionar a mí para justificar cosas que no elaboraste y que las cosas tengan sentido. Y en todo caso, si la tengo que escribir, podía haber sido otro tipo de película e inclinarse más todavía a la comedia negra de lo que ya está. Que el asunto saliera mal porque el deseo se cumple de verdad, que va por otro carril, así, o sea, que se cumple realmente lo que el pibe pide. Y el defecto no está en el poder mágico que se lo da, sino en él pidiendo algo que no comprende o no conoce. Que la chica realmente lo termine amando y que ella misma se horrorizara ante la idea de tener sexo sin haber construido primero un vínculo más profundo y saludable, más sólido. O sea, sin conocerse debidamente antes, como deberían hacer las personas que se procuran amor unas a otras. Que por amor ella lo llevara a él por un camino de paciencia, respeto, valoración, comprensión y desarrollo, y que el tipo sea incapaz de soportar esto. Y que la comedia estuviera más enfocada en todo el laburo que el tipo tiene que hacer para estar a la altura de lo que pidió y lograr curtírsela, que es todo lo que él quiere. Y que ella, a su vez, quiere curtir, pero cada vez que él la mira desde la pura lujuria, ella se decepciona porque entiende que hay una diferencia enorme entre ser deseado y ser amado. Y entonces el tipo recaliente, metiendo la pata cada vez más, empeorando cada vez más la situación, teniendo que pajearse para calmar la cebadez que tiene, y ella pescándolo en medio de su pérdida de autocontrol y poniéndose mal, diciéndole que eso le quita energía, que lo dispersa, le quita foco, que no le permite crecer, pensar con claridad, desarrollar su conciencia, y que el tipo, teniendo que practicar el celibato y la mesura, el autocontrol, solo por lo buena que ella está, y porque además al hacerla enamorarse de él se siente culpable si se va a buscar alguna otra fulana y le miente, ya que sabe que ella no va a mirar a nadie más, se tenga que bancar todo lo que le pasa, todo lo que acarrea como consecuencia el deseo que él pidió. Y ahí habría una comedia mucho más interesante, al menos para mí, en cuanto a su desarrollo, o al menos más coherente. Alguien que consiguió exactamente lo que quería, pero que descubre que eso que quería, al conseguirlo, implica transformarse para no destruirlo, y que no tenía nada que ver con lo que él creía. Creo que ahí podrían haber ido tranquilamente por esos carriles y hubiesen tenido mucho más material para incomodar parejas todavía en la audiencia, si eso es lo que querían, si querían establecer algo de lo tóxica que es la noción de amor y de relaciones de pareja hoy en día. Por contraste, podrían haber mostrado muchísimo más de eso. Y si querían permanecer en el terror y la comedia negra netamente, y hay que escribir eso porque la película no la sabe narrar esa cuestión, la otra vía era que el poder mágico que le concede el deseo al pibe tomara la palabra love desde su etimología ligada a lujuria, porque tiene una bifurcación de significados esa palabra, ¿no? Y por un lado está más referida a algo espiritual que pone en marcha las cosas, y por otro lado está ligada a la lujuria, netamente. De modo que ella entonces se convirtiera en alguien insaciable,
con quien él no pudiera seguir el ritmo y fuésemos viendo cómo se deteriora a lo largo de la película por estar dándole matraca todo el tiempo, cómo lo que empezó como una fantasía hecha realidad para el pibe se va transformando en un calvario lentamente hasta tener un final fatal, en que la mina incluso lo mate en la cama. Y si querías retratar a un salame, a un tipo que no vale nada, a una persona tan horrible, lo ponías muriendo hasta con cara de felicidad al muy infeliz, y ya con eso alcanzaba para dejar sembrada la controversia en el público. Pero la veo blanda, como que queda a medias tintas. Antes este tipo de películas tenían algo distinto, eran netamente experimentales o impactantes en algún aspecto técnico o visual, o tenían algún sentido narrativo, tenían esa cuestión de causa y efecto, de coherencia en algún tramo. Pero en este caso eso queda en falta. Quizás es porque la gente está cada vez más blanda, más acostumbrada a lo inmediato y con una tolerancia cada vez menor a cualquier incomodidad real o a prestar atención a algo, y porque son quizás más decadentes cada vez y más pusilánimes, y los asusta una chica de 40 kilos gritando en vez de una demente que te pone un conejo en una olla y amenaza con destruir todo tu mundo por despecho, o una que te cuida rompiéndote las piernas con una masa. Pero en fin. Más allá del terror edulcorado de la actualidad, la película maneja muy bien las tensiones, pero depende muchísimo de que seas así de pusilánime y pollerudo para sentir temor, porque si no, es realmente meramente chistosa. Y más allá de eso, es burda, no tiene ningún tipo de sutileza. Cuando el amigo, por ejemplo, pide $1.000.000.000, ni siquiera es que lo llaman por teléfono, le mandan un mensaje o alguien lo busca para darle una herencia y justo da la coincidencia, o porque se anotó en algún concurso siquiera, o porque alguna criptomoneda pedorra que tenía de golpe despuntó bruscamente, ni nada, no. Simplemente le llueven billetes así, sobre la cabeza, como si se los tiraran. O sea, se podrían haber visto las manos arrojándole los billetes y daba igual. No deja lugar a la duda. No hay sugerencia, no hay espacio para pensar, che, ¿es real o es justo coincidencia todo? ¿Qué es lo que está pasando? Termina todo en cuac y ya. Y acá vamos con el final, que el final es quizás lo peor. Es donde más se notan todas las carencias y toda la inmadurez que hay en la realización. Porque si llegás al final, simplemente termina como una historia mal escrita por un niño que no sabe cómo terminar todo lo que empezó a relatar y se cansa de los personajes que fue agregando a una trama larga y sin sentido, así que los mata para no tener que resolver nada. Acá pasa exactamente eso, y sin un motivo, ni un sentido, ni moraleja, ni pensamiento provocativo, ni un chiste ulterior, ni nada. Asumo que la intención era plantear que las relaciones son tóxicas y destructivas y ya, y por eso termina todo en destrucción, y que de ahí toma la inspiración, por decirle de alguna manera, la película. Pero no encuentra nada más profundo para hacer con eso, ni nada más elaborado, ni complejo, ni certero. Ni se les cae una idea que no sea trillada en el final. Y es un desperdicio enorme. O sea, si vieron la película ya saben perfectamente que esto que estoy diciendo no es exagerar. Pero si no la vieron y no la van a ver, el tipo, al final, finalmente se toma pastillas para matarse y liberar a la chica de su condena, de su hechizo, pero no lo hace por ella realmente, sino porque él ya no soporta más y no sabe cómo zafarse, y a todo esto cuando decide matarse ya murió gente por su culpa, así que todo horrible y todo sin sentido, ya se fue todo tan al demonio, ya se desmadró tanto todo, que ahora el tipo, tarde, se toma las pastillas. Y justo en ese momento en que se toma las pastillas porque no tiene ni los cojones de pegarse un tiro, justo ella rompe una ramita de esas que conceden deseos como la que él rompió al comienzo de la película y pide un deseo, evidentemente, no se escucha, pero evidentemente el deseo de ella es que él la ame a ella más que nada en el mundo también. Entonces el tipo de golpe está sonriente, sale re enamorado, la mira, si están ensangrentados, se besan, pero él muere y cuando la chica está por matarse desconsolada, vemos que de pronto vuelve a ser la Nikki original y se horroriza porque no entiende nada y hay muerte y caos a su alrededor. Hay gente conocida muerta delante de ella y la tipa se queda gritando completamente perturbada. Fin. Y así termina la película.
Y puedo conceder o ver o percibir esa cosa, el retrato de la pareja enferma, de dos personas bañadas en sangre que se dan un beso así con cara de enamorados. Está bien, lo entiendo. Qué sé yo, ya está, eso ya está visto. Pero el tema es, ese final le das a una película que se presentó como si no tuviese timidez al comienzo. Haces que los deseos se cumplan descaradamente al punto de que se materializan y ya, y le arrojan billetes en la cara a alguien básicamente cuando pide guita. No tenés reglas que respetar, ni restricción alguna. Estás en un género como el terror barra comedia negra que te permite un montón de soltura. Buscaste incomodar a la audiencia y la terminás así. Es un desperdicio neto, pero neto. Es como que le perdonás la mala construcción hasta ese punto, porque dentro de todo es llevadera la película, es entretenida, quizás, al menos dentro de todo es entretenida, y querés ver si va a alguna parte y termina así de floja. Es muy cobarde, muy cobarde. Eso es como querer hacerte el transgresor y quedarte en el molde. O sea, responde algo al menos. ¿Qué pasa con Nicky entonces? Al final, a Nicky, ¿qué onda? A Nicky no le importa ni al director, porque la mete en la película como un simple dispositivo para mover la trama y no le da ningún desarrollo ni chance de expresar algo. Si el tipo quería mostrar al varón controlador que quiere a una mujer cautiva de sí mismo a su disposición, se le escapó de su propio corazón el uso que le da al personaje de ella, porque él mismo, como guionista y como director, no le da voz ni voto en la película. Es como que ya veo de dónde viene la película del nabo que no considera lo que la chica quiere y que es capaz de imponerle su propio deseo sin que ella tenga verdaderamente valor como persona. El payoff de la película, el saldo final, es decepcionante por demás. No cumple con lo que promete y se queda diluida en la falta de creatividad más absoluta. Y no costaba nada, ¿eh? Nada, no es que necesitabas un presupuesto más alto, ni nada por el estilo. Terminabas la película así con esa misma escena que termina y después ponías una placa que dijera un año después, por ejemplo, ¿no? Y ves a la mina, a esta Nicky, entrando en sesión de terapia, hablando de lo que le pasó, que ya dejó de tener pesadillas y que se siente mejor. Entonces la terapeuta, diciéndole que está progresando, la incomoda, ¿no? Nicky pone cara medio como así, como de perdida, en primer plano, casi hablando a la cámara, y la terapeuta le dice, ¿qué te pasa? ¿Dije algo que te incomodó? ¿Cómo te sentís con esto que dije? Y ahí Nicky, dubitativa, con la mirada perdida, recordando algo, le cae una lágrima, se la limpia de la mejilla, sonríe y le dice a la terapeuta, o sea, con su cara en primer plano, nada, es raro, no tengo recuerdo de lo que pasó realmente, no sé ni cómo llegué ahí, pero incluso con todo ese desastre y con no saber cómo ocurrió, algo dentro mío se siente peor que todo eso. ¿Soy egoísta por sentirme así? Y la terapeuta entonces le pide que continúe y le dice, ¿qué es lo que sentís que quedó tan mal dentro tuyo? Y ahí Nicky mira para abajo, luego mira a cámara y dice, nunca pude decirle lo que sentía por él. Corte a negro, abrupto, después de la mirada fugaz de ella clavando los ojos en la audiencia, suena la música, ruedan los títulos y listo. La audiencia sale del cine tragando saliva con un no te puedo creer, y hasta casi es irónico y cae en el chiste de qué salame que es el flaco pidiendo un deseo que ya tenía concedido y ni siquiera lo supo ver. Era re fácil, al menos le dabas lugar a la voz de ella encima y la hacías cerrar con... Es un remate que podían hacer tranquilamente. Incluso podía llegar a la mayor incomodidad en el marco de las relaciones si tenías ganas de provocar al público. Es un mensaje bien subrayado de ese. Es a veces, muchachos, por pujar tanto por lo que desean, terminan ahogando el mismo amor que anhelan, el mismo deseo que quieren hacer germinar. Posta que no costaba nada. No costaba nada ponerle voluntad, loco, hacerla con ganas. Y si te parece que no, es como, bueno, ¿querés permanecer dentro del cuac sin sentido? Bueno, entonces agarrá y terminala bien de todas maneras. O sea, las pastillas no te matan en 2 segundos. El tipo despertaba en el hospital, el amigo estaba ahí,
que en vez de haberlo matado para nada en la escena anterior, el tipo lo dejan vivo para que... Porque entra diciendo, che, tengo $1.000.000, lo sigue para decir algo que ya pasó en la escena anterior y le meten un tiro en la cabeza, listo, no tenía ningún tipo de valor, es descartado así como si nada, ¿no? Entonces, en lugar de haberlo matado, lo dejas vivo, ¿sí? Entonces el amigo está ahí en el hospital y es como que en lugar de haber recibido el balazo de paracaidista, está ahí y le dice, che, boludo, estuviste muerto 6 minutos, qué sé yo, algo así. Wow, ¿viste? Como ya con eso el espectador entra en la duda porque en el fondo de su cabeza le va a surgir la pregunta. Ah, pará. Si el tipo clínicamente murió, entonces, ¿su deseo se canceló? ¿O sigue vigente ahora que está vivo? ¿Cómo es la cosa? Ya le metiste la duda a la audiencia, porque jugás con la mecánica de lo que vos explicaste en cuanto a cómo funciona ese deseo. ¿Sí? Entonces se ve al tipo reaccionando de a poco y de pronto aparece Nikki, con una cara ambivalente, una cara en la que no se entiende qué le pasa por el coco, que no sabemos si sigue todavía poseída o no. Y el amigo dice, no se despegó de la puerta, estuvo siempre acá al lado tuyo. Y el protagonista, visiblemente perturbado, como tanteándola con la mirada sin querer decir algo, contrariado, sin saber qué pensar todavía, y ella diciéndole, es terrible, me moría si te pasaba algo, y no sabemos si lo dice desde obsesiva o desde alguien preocupada por su amigo. Hay un intercambio de miradas, ella queda sonriendo, contenta de que él está vivo, y no sabemos a qué nivel está contenta. Él petrificado de miedo, sin siquiera poder valorar que sobrevivió, está totalmente todavía pegado al cagazo que le tiene a la chica, y la sonrisa de ella entonces dura un poquito apenas más de lo normal, queda casi como si estuviese medio congelada, como si se quedara medio trabada por un milisegundo más de la cuenta, y ahí, en ese momento en donde la sonrisa de ella está durando un poquitito más de lo debido, corte a negro, fin, terminaste la película, y con ese final ni siquiera te salís de lo que hiciste, del eje central, mantenés bien el espíritu que tiene ya la película en sí, y se cierran las cosas sin necesidad de deshacerse de los personajes para que no queden evidencias de que hubo una idea no tan bien armada. Termina al menos en que nosotros como audiencia no sabemos si es una cosa o la otra, pero al menos te da algo para recordarla y para discutirla de veras, para conversar, mira, para vos qué pasó, no sé, es como bueno, esto, lo otro. No es un final de y murieron todos porque no sabían cómo cerrar el asunto. En fin, y en síntesis, Obsesión es una película que zafa bien, que alcanza para el balde de pochoclo y divertirse malsanamente un rato, pero todos los personajes son basura, mala gente, y si se evaporaran, mejor. Y eso es escritura mediocre, por mucho que refleje a un público actual, cosa que no creo que todo el mundo sea así, porque incluso si los personajes son una porquería, dales un castigo como corresponde, dales una consecuencia, una resolución, no una liberación temprana de su propia condena autoinfligida. Es un embole ver ese molde del tipo que es un desastre, que no apunta a superación, y la cámara retratando la decadencia sin darle su merecido realmente, ni dar una lección a través del relato. Y ojo que hay películas inmensas en las que termina todo súper mal, pero recontra mal, y que retratan gente terrible, peor imposible, tanto la gente que retrata como el final de la película, y sin embargo permiten la reflexión o llevarse algo a casa con uno, o al menos cierran de modo coherente. Y para probarlo, perdón por el spoiler, ¿sí? Así que si no quieren saber de clásicos que terminan re mal, salten unos 15 o 20 segundos del video ya mismo, así, ya mismo. 3, 2, 1, ahí va, pero desde Buenos Muchachos, Casino, Lobo de Wall Street, Los Infiltrados, Amadeus, Atrapados sin salida, cosas como Un plan simple de Sam Raimi, La novena puerta, Barrio Chino, Sin lugar para los débiles, La niebla de Frank Darabont, o Malos pensamientos, Very Bad Things, está repleto de películas cuyo final es estruendoso y terrible en diferentes niveles, traumático incluso, pero en el caso de Obsession no es que simplemente termina todo mal, sino que termina para nada, como si nada hubiera importado, no valió la pena el viaje, ni siquiera hubo destino, no llegó a puerto, sino que es como si simplemente la película ya se cansara
y descartar a los personajes porque no les sirven más, y listo. Ni siquiera da una patada en la ingle. Es como que se convirtió en pancarta, ya dijo lo que tenía ganas de decir, que las relaciones son tóxicas, se rió un poco en la cara de la audiencia señalándola con el dedo, como así manteniéndose desde afuera, y listo, gente, ya está, terminó. Váyanse del cine o apaguen la pantalla y miren otra cosa. Acá ya no hay nada para ver, sigan circulando. Así que en fin, ese es mi reproche fuerte hacia la película. Sigue un modelo de película con mucho material como para jugar y hacer algo fuerte, pero que queda en algo efectista y vacío. Pero, a diferencia de Backrooms, que es completamente estéril excepto para alimentar la neurosis, en este caso sí al menos habla de algo. Y aunque lo retrata de manera incompleta, quizás inmadura, lo retrata con cierto grado de coherencia. No voy a decir que la termina con coherencia, pero hay cierta coherencia en el retrato. Y dejando a la vista todos los elementos, al menos, como para no hacerle trampa al espectador. O sea, no es como Backrooms, que es como que te revela lo que quiere y hace trampa, hace lo que quiere. Esta al menos, te presenta los mismos elementos con los que va a terminar y listo, está todo ahí sobre la mesa. Vos podés verlo o no verlo y ya está. Si algo puede decirse es que mientras Backrooms justamente se vale de la ambigüedad y lo sugerido como para pretender una narrativa que no existe realmente, haciendo trampa al no revelar las cosas, para crear un misterio donde no lo habría si la película fuese más frontal, en el caso de Obsession justamente todo es bien frontal. Como decía, está todo sobre la mesa y no necesita privar de información para mantener la atención del espectador mediante descolocarlo de manera tramposa. A mí me da pena porque el tema es realmente muy bueno y el planteo estaba muy bien y termina apresurado, sin cocción, medio así crudo, arrojado sin cuidado, envuelto con moños sin siquiera pulirse antes. Y así todo, con lo incompleto y paupérrimamente concluido del asunto, Obsession va de frente con todas sus carencias y aciertos. Y así todo, es una película. Y quizás ahí está el problema más grande de esta clase de películas. Tienen voz, tienen volumen, tienen impacto, pero les cuesta encontrar una palabra. Pueden gritar, pueden incomodar, pueden agitar al espectador, pero cuando llega el momento de decir algo, se quedan en silencio o hacen ruidos como un infante que todavía gatea. Así que no está mal, podría haber sido más. Sin duda, muchísimo más. Si buscara honestidad en vez de bajar línea sesgada, podría haber sido un peliculón. Pero claramente no se toma en serio a sí misma y tiene varios momentos, gags, situaciones que funcionan como sketches o viñetas de manera muy efectiva, pero vacía en conjunto. Queda como situaciones que transcurren solamente para ver la debacle de un tipo. Y es como mirar un video extendido sobre fails en Instagram, pero que por alguna razón ese video genera infinidad de otros videos del estilo de final explicado, cuando no hay nada que explicar, más que es un flaco que es un incel egocéntrico que no registra a la chica que supuestamente le gusta y su propia obsesión lo termina consumiendo. Nada más liso y llano que eso. Así que es una película que quizás no da para hablar tanto, excepto para esto, para establecer, qué otras opciones se podían haber trazado, cómo se podría haber hecho esto, pero bien, pero mejor. Así que en conclusión, es tontuela, pero pasable. A mí me deja mucho que desear, pero eso no la pone de cabeza en una mala categoría. Solo me deja pensando lo que podría ser en mejores manos, el material que se podría hacer con esos mismos recursos, pero con otro tipo de cabeza. Así que en fin, desearía que todos los directores amaran el cine y el contar historias más que nada en el mundo. Pero supongo que no todos los deseos se pueden conceder.